Tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien allá en casa. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para un programa más aquí en Lean con amigos y café. Ya está todo el equipo listo para el programa de esta noche, que tenemos un librazo, que aquí está, es de mis tesoros, el esbozo de dogmática de Karl Barth, uno de los teólogos más importantes del siglo XX. Se considera Pablo, San Agustín, Santo Tomás, y algunos piensan que entonces le sigue Karl Barth. Así que va a estar buenísimo este programa. Vamos a hablar un poquito del contexto, quién fue, cuál es la polémica en torno a su obra, a su pensamiento, y vamos a entrar de lleno a este libro. Vamos a estar leyendo los primeros capítulos en su exposición sobre la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es el creer? Así que son 3 capítulos los que nos vamos a aventar en este programa, y para ello ya se encuentra el equipo listo. Está con nosotros el pastor Alfonso Mares. Alfonso, buenas noches, bienvenido. Shell, muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este martes real, eh, con amigos y café. También algo bien padre es lo que vamos a estar estudiando hoy, la dogmática, que es algo que comúnmente en las congregaciones nos cuesta trabajo tratar, ¿no? Estos temas dogmáticos. Y creo que Bart lo maneja de una forma bastante interesante en el esbozo de dogmática, en el credo, y a mí me parece que hoy va a ser un tema delicioso de tratar para cada uno de nosotros, y estoy esperando el poder estar con ustedes platicando de ello. Entonces, prepárense un café y tráiganse una libreta, un lápiz para que estemos anotando y aprendiendo juntos. Así es, Alfonso, ya aquí tengo listo también mi café, ya está el termo. Les decía que no venía preparado, pero ahora para no pararme, ya está completito ahí el termo de café. Así que amigos, si todavía no tienen preparado su café, hay tiempecito porque apenas estamos arrancando. Está con nosotros también mi queridísimo filósofo Luis José Rueda. Buenas noches, amigo, bienvenido. Gracias, Cher, por la invitación. Siempre es un placer hablar de un teólogo tan importante como es Karl Barth en lo que sería la teología del siglo XX. Creo que está al nivel de Ranner y, por supuesto, del mismísimo Ratzinger. Sí, es como que siempre está en debate. De hecho, muchos teólogos católicos han pues tenido que entrar en diálogo con Karl Barth. Es uno de los teólogos que no se puede dejar pasar. Y bueno, en esta ocasión vamos a entrarle al texto que precisamente mi amigo aquí, ya Ángel Barrón, nos propuso este libro. Así que Ángel, buenas noches, bienvenido, y cuéntanos un poquito por qué elegiste en esta ocasión el esbozo de dogmática. Sí, pues muchas gracias, Shell, por la invitación nuevamente. Gracias también a Alfonso y a Luis por permitirme conversar con ustedes una vez más esta noche. Y bueno, aquí en tu programa, Shell, Lean con Amigos y Café, hemos dedicado especial atención a pues verdaderos gigantes de la literatura, del pensamiento filosófico y de la reflexión teológica, tales como Dietrich Bonhoeffer, Soren Kierkegaard, C.S. Lewis, Agustín de Hipona, Platón, León Tolstoy, Dickens, Bertrand Russell, Tomás Moro y no sé cuántos más se me estén pasando, pero por ello consideré oportuno agregar a esta lista a quien, como tú ya mencionaste, quizás sea el teólogo más importante del siglo XX, ¿no? El teólogo protestante más importante del siglo XX, el pastor suizo Karl Barth, y que por cierto fue destacado por la revista Time en una de las portadas, en la edición del 20 de abril de 1962, que incluía una de sus frases más célebres: la meta de la vida humana no es la muerte, sino la resurrección. Y este grandioso artículo de más de 10 páginas menciona a Karl Barth
como el teólogo más importante del mundo en su época, y describe que a pesar de que ha sido tan condenado, ya sea como hereje, como biblista de mente estrecha o incluso como un ateo disfrazado, también ha sido elogiado por los más expertos académicos como el teólogo protestante más creativo desde Juan Calvino. Y precisamente en 1968 se le fue conferido el premio Sigmund Freud de la prosa académica, otorgado por la Academia Alemana de la Lengua y la Poesía. Y al justificar este premio, la Academia señaló que Karl Barth era el fundador de una teología que conducía a una renovación de la conciencia cristiana y que la potencia y el alcance de su interpretación de la escritura se corresponden con el brío y el poder de su lengua. Es decir, no solamente su pensamiento, sino la manera en la cual la escribía era precisamente pues una poesía. Y desde luego, analizar su pensamiento teológico sería una tarea extraordinaria, pero al mismo tiempo interminable, ¿no? Ya que Karl Barth hizo grandes aportaciones teológicas en contra del liberalismo, hizo importantes reflexiones sobre la dogmática, sobre la cristología, el bautismo, la hermenéutica, la desmitificación y otros temas que constituirían por lo menos 50 tomos, ¿no? de su pensamiento y de su autoría. Pero lo que sí podemos hacer en esta hora, en este programa, pues es tener un acercamiento a su pensamiento a través de su Church Dogmatics, a través de su dogmática eclesiástica, que aunque dejó inconclusa, constituye su resumen teológico y su obra más importante y monumental, su obra magna, que se publicó en 12 volúmenes parciales entre 1932 y 1967, poco antes de su muerte. Y todo esto a partir de sus apuntes y de sus conferencias de clase. Y bueno, pues conocemos que esta dogmática eclesial tiene como base de estudio el credo de los apóstoles, ¿no? O también conocido el símbolo apostólico, y este mismo empieza con las significativas palabras yo creo. Y por ello Barth decide dedicar especial atención a la esencia de este principio, a la esencia de la fe. Y es por ello que Karl Barth explica que el término creer tiene tres aspectos muy importantes. Creer es confiar, creer es conocer y creer es confesar. Aspectos que analizaremos a detalle a continuación en compañía pues, de todos ustedes. No, pues una excelente introducción a la obra que vamos a estar leyendo. Amigos allá en casa, por favor, envíenos sus comentarios, preguntas. Queremos interactuar con ustedes y de hecho aquí ya tengo algunos comentarios. Quiero aprovechar este espacio para mandarle saludo a Ramsés Ramírez, Natalie Soberanes, que estuvieron desde el principio en este programa, Karen Sigui también, Jessica Ramírez y también Gamaliel y J.R. González. De hecho, aprovechar este espacio para mandarle saludo a Ramsés Ramírez, tengo aquí el mensaje de Gamaliel que escribe: no es quizás el más importante del siglo XX, es el más importante del siglo XX. Hizo frente al historicismo liberal y a la teología analógica, a los fundamentalismos teológicos. Exacto, exacto. De hecho, algo que comentabas, Ángel, era esta cuestión de cómo se ha considerado a Karl Barth, y creo que ese es un problema que tenemos en la iglesia evangélica, que se le ha tildado de hereje o, en el mejor de los casos, de neo-ortodoxo, con ese mote despectivo. Pero como bien lo menciona aquí Gamaliel también, y lo hiciste, es que hizo frente al liberalismo teológico en Alemania, hizo frente al nazismo, hizo frente al fundamentalismo, por todos lados tuvo ataques.
y fue un incomprendido en su época, y aún hoy en día hay muchos tabús, por así decirlo, en relación a su obra. Así que vamos a entrar de lleno a este texto, el esbozo de dogmática, con el capítulo que inicia con la fe, que es creer significa confiar. Es el capítulo número 2. Y bueno, adelante amigos, quien guste iniciar con comentarios. ¿Qué significa confiar? ¿Qué nos dice Bart? ¿Qué podemos decir de su obra? Bueno, no sé si puedo empezar yo, Adelante, pero adelante. hay algo bien importante que menciona Barth. Obviamente, el Barth que está escribiendo esta obra es totalmente diferente al Karl Barth de Carta a los Romanos, que es un Barth totalmente existencialista con la influencia de Kierkegaard. Pero algo bien interesante es que parte de una premisa en el penúltimo párrafo de la, bueno, sería, bueno, de la edición de Presencia Teológica, sería página 23, penúltimo párrafo, dice, creo en, significa precisamente no estoy solo. Y eso es realmente importante. Los hombres en nuestro señorío y en nuestra miseria no estamos solos. Dios nos sale al paso y da la cara enteramente por nosotros como nuestro Señor y Maestro. En los días buenos, en los días malos, pero en nuestro extravío y en nuestra rectitud somos actuados y sufrimos en esta confrontación. No estoy solo, Dios viene a mi encuentro. Y creo que cuando estaba leyendo esa frase, se me viene a la mente el tema de Ernest Bloch, que es un pensador y filósofo contemporáneo prácticamente a Barth, y por supuesto la obra de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, que probablemente son contemporáneos. Ambos se enfrentan desde una perspectiva académica, desde su campo, un evento mundial concreto, ¿no? Un evento que es político concreto. Entonces, lo que hace Barth hasta cierto punto es defender desde el punto de vista bíblico cómo puede configurarse o, por así decirlo, reformarse, porque a él le gusta esa palabra, la iglesia como una institución que da respuestas al mundo. Entonces, desde esta perspectiva, él regresa pues, al texto bíblico, pero él obviamente regresa al texto bíblico, pero con estructuras racionales traídas e importadas de la filosofía. En primer lugar, como lo había mencionado, el Barth existencial va a acceder al texto bíblico, pero a través de lo que significa al ser humano la realidad del mundo. Y es por eso que en Romanos ya hace una, por así decirlo, un acercamiento a la soledad humana. O sea, resalta el tema del hombre que está arrojado al mundo y que como consecuencia no tiene de otra que hacer, sobre todo cuando toca el capítulo 8. Pero el Barth de esbozo de dogmática es un Barth que rescata la cristología y lo ve como, bueno, no solamente como una persona, sino que lo ve como un evento donde Dios nos sale al encuentro en la soledad de la existencia humana. Entonces, ese encuentro, ese lugar es la persona de Jesucristo, misterio inefable, por supuesto, pero un misterio que es logos y que podemos encontrar en la Escritura. Entonces, Barth creo que es un teólogo que permite al menos llenarnos de esperanza porque hace las preguntas que humanamente hemos hecho de una forma tácita o implícita a lo largo de la historia de Occidente. Sí, este diálogo con la filosofía de su época fue un teólogo que entró de manera directa con los pensadores que se encontraban allí, ¿no? Y vemos ese diálogo en su obra haciendo uso, partiendo de estas diferentes filosofías, ¿no? Y Alfonso, pastor, ¿qué nos puedes decir de este capítulo? Bueno, en este capítulo hay varias cosas que te pueden llamar la atención. De hecho, desde el primer párrafo, ¿no? El primer párrafo comienza diciéndonos, la fe cristiana es el don del encuentro, por el cual los hombres son libertados para oír la palabra de gracia hablada por Dios en Jesucristo y oírla de modo tal que a pesar de todo cuanto pueda haber en contra, se atengan una y otra vez completa y exclusivamente a la promesa y mandato divinos.
¿Qué es lo que encontramos desde el primer párrafo? Esta parte de creer, ¿no? La fe como el don del encuentro, pero no una fe en cualquier cosa, porque podemos tener fe en muchas cosas, ¿no? En muchas personas, etcétera, pero es esta fe que es un regalo de Dios por el cual nos encontramos con Él y somos libertados para escucharle. De hecho, más adelante Bart también una de las cosas que dice es, yo creo, sí, pero no creo en mí, sino creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces ya nos habla de en quién cree y cómo es que es diferente creer en el Dios que se revela en el texto bíblico, en el Dios del Evangelio, a los dioses que muchas veces nosotros podemos llegar a tener, que son erigidos por los hombres, que son venerados, adorados, y de esto también nos dice que estos dioses muchas veces también se llaman ideas o fuerzas del destino, y que la fe en Dios es la que nos libra de la confianza en tales dioses y del temor en ellos. Y creo que esto es muy, ¿cómo decirlo? Muy contemporáneo. Al día de hoy todavía seguimos teniendo estos dioses o estos falsos dioses, estos ídolos en nuestras ideas y también en nuestros temores, en especial en este tiempo de pandemia, en donde hemos tenido conocidos que han enfermado, donde sabemos de algunas situaciones difíciles, probablemente vienen estos ídolos o estas ideas a arrancarnos de la fe. Pero una de las cosas que podemos encontrar en la fe en Dios es, según Barth, que la fe es un privilegio y no solamente una obligación, o no una obligación. Y esto es hermoso, porque entonces podemos encontrarnos con que todos aquellos que hemos sido llamados al don del encuentro, a tener esa revelación de Dios en Cristo y en la palabra, en realidad somos totalmente privilegiados por el Señor. Y eso es hermoso, ¿no? Entonces, creer es creer en Dios, en el Dios revelado en la palabra, creer en su poder y cuando nosotros creemos, algo que pasa es que entonces dejamos de temer a las cosas que nosotros habíamos creado como dioses o como ídolos. Esto es bien importante el día de hoy porque muchas veces se nos enseña o se nos dice, cree, ¿no? Todo es posible si tú puedes creer, pero no se nos enseña el contexto del cree, todo es posible si tú puedes creer, ¿no? Es más fácil que se nos enseñe una canción a que se nos enseñe el texto bíblico. Y creo que es bien importante estar fundamentados en el Dios de la palabra que se nos revela a través de Cristo. Eso es lo que yo puedo ver en este primer capítulo. Y a mí algo que me llama mucho la atención, por lo cual hubo pues cierto rechazo hacia la teología de Barth, es cómo él concibe la escritura y cómo diferencia palabra de escritura, ¿no? Entonces quiero leerles un párrafo al respecto en este mismo capítulo, donde expresa, donde es creído el Evangelio, allí ha encontrado confianza la palabra. Allí se ha dejado oír de manera que el oyente no ha podido sustraerse a ella. Allí la palabra ha recibido e impuesto su sentido en cuanto palabra. Esta singular palabra en la que cree la fe es la palabra de Dios, Jesucristo, en quien Dios ha declarado su palabra al hombre de manera definitiva. Y esta expresión de Barth me gusta mucho porque muestra el concepto de palabra que él tiene, ¿no? Muchas veces en el ámbito evangélico nos referimos a la escritura, al texto bíblico, como palabra de Dios. Y en cierto sentido lo es. ¿En qué sentido? En cuanto habla acerca de Jesucristo, apunta a Jesucristo, es testimonio de Jesucristo. Sin embargo, el logos de Dios, la palabra revelada por Dios, es Jesucristo mismo. Entonces, este confiar debe de estar orientado hacia la persona de Jesucristo. Y creo que esto también es pertinente en una época en la cual el evangelicalismo se ha encerrado en sí,
ha creado estos fundamentalismos en torno al texto bíblico, en torno a la Biblia, se ha caído en una bibliolatría y de allí también está este fundamentalismo en contra del pensamiento de Karl Barth, que, como les decía, lo han tildado de hereje, de liberal, de todo, ¿no? De neortodoxo, que es el favorito de los fundamentalistas. Sin embargo, lo que vemos es que pone a Jesucristo en el centro mismo de la fe. Y ese es precisamente el confiar que tiene que ver con el otro que te sale al encuentro. No es una confianza en la fuerza, no es una confianza ni siquiera en la Biblia misma, sino es la confianza en una persona, en el totalmente otro que se revela a nosotros, que nos sale al encuentro en la Escritura. Y ese es parte de los puntos bastante polémicos de la teología de Barth. Pero Ángel, ¿qué nos dices de este capítulo? Adelante, amigo. Sí, yo creo que ustedes lo han dicho, el tema de la fe es de suma importancia dentro del cristianismo. Y como tú también lo citas en el libro de Dogmática, Shell, una de las primeras críticas hechas al cristianismo fue precisamente la expresada por el filósofo Celso en el siglo II. Y él oponía la razón a la fe, acusando a los cristianos de dejarse llevar por una fe que no se apoya en la razón y por una adhesión que no se fundamenta en el examen o en la conciencia. En otras palabras, él decía que los cristianos pues únicamente creen, ¿no? Y tú mencionas también que de ahí viene el término creyentes. Sin embargo, los padres de la iglesia, ya respondiendo ante estas duras críticas como las de Celso, reflexionaron y dieron una respuesta a muy temprana edad de la iglesia. Uno de ellos que respondió muy bien fue Orígenes, en una cita donde él comenta que los adversarios no hacen más que hablar de nuestra fe como algo irracional, pero ellos también creen, él decía, pues cómo se hace para adherirse a una determinada escuela filosófica. La elección no viene después de haber estudiado todas las escuelas de filosofía. Y él comenta, ¿qué quiere decir confiarse? Así, en el mundo del pensamiento y de la acción, y es decir, también en la vida práctica. Aquí también nos dejamos llevar por la confianza y la esperanza. Uno que va a navegar, uno que va a cultivar la tierra, uno que se va a casar, ¿qué hace sino que se deja llevar en último término por la fe en el mar, en la tierra o en la esposa? Así, toda la vida está sostenida por la confianza y por la fe. Y él termina esa cita diciendo que todo esto se trata de la confianza en asuntos humanos, pero es aún más razonable aún poner la confianza en Dios y en aquel que nos ha enseñado a adorar a un solo Dios, es decir, Jesucristo. Esta cita de Orígenes nos deja ver que desde luego la vida está sostenida por la fe y la confianza en algo. Él comentaba cosas meramente humanas, materiales, pero en el cristianismo nuestra fe está basada y confiada no en una cosa material, no en una idea, no en un Dios falso, sino precisamente en aquel que se revela a sí mismo, en Dios revelándose en Jesucristo. Y es ahí donde encontramos la esencia de la fe, según Karl Barth, en que no hay infidelidad en Dios. Dios es fiel y nuestra confianza de acercarnos y de atenernos a Él está en su promesa y en su mandato. Y su promesa es, yo estoy aquí para ti, como Él lo menciona. Y Él comenta, por último, que si bien sí puede haber vacilaciones en la fe, es decir, sí puede haber a veces tiempos donde haya temor, haya duda. Sin embargo, esta fe de la cual está hablando permanece para siempre. Aquí el que cree temporalmente no sabe lo que es creer, porque el que ha creído una vez, cree para siempre. Y esta fe, como está fundamentada en Dios mismo que se revela y por lo cual tenemos toda la revelación en Él completa y verdadera,
no se trata de un solo terreno de nuestra vida, es decir, no solamente en lo religioso, sino como lo comentaba también Orígenes, tiene que ver con cada aspecto de la vida, en su totalidad. Estas cuestiones donde solo se trata la fe en cuestiones religiosas no tienen nada que ver, sino que esta fe está incluida en cada área de la vida, en lo corporal, en lo intelectual, en lo oscuro y en lo claro de nuestra vida. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo van viendo el tema aquí del esbozo de dogmática acerca de el creer? El creer es confiar. Y este es el primer capítulo, todavía nos quedan 2. Si no tienes listo tu café para aguantar la velada, prepáralo, hay chance todavía. Aquí están ya listo el termo con el café calientito. Y mando un saludo a Gamaliel Hernández, que nos escribe: el esbozo de dogmática es un texto de referencia en el mundo teológico en habla hispana. Así es un texto brillante que debiera de leerse en todos los seminarios. Vane Fonseca también se encuentra con nosotros, un saludo. Misael, Teresa Munsuri, Daniel Ávila, comenta: es una lástima que su obra magna no esté en español. Así es, ahí habría que pues alentar a la editorial CLIE, que está haciendo pues grandes traducciones de obras alemanas. Por ejemplo, la última que sacó la traducción de Kili Delitz del comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, es una obra traducida por Javier Picasa. Entonces habría que preguntarles a ver si se animan con la dogmática de Karl Barth. Ramsés Ramírez también, J.R. González escribe en cuanto a la filosofía. Creo que sería interesante entender que mucha de su teología le debe mucho a la filosofía dialéctica de Hegel. Dios les bendiga. Jessica Ramírez escribe: era un incomprendido. Ramsés pregunta: el Logos es Cristo mismo. Sin embargo, quedo con la siguiente duda: ¿cómo poder referirnos a la Biblia? ¿Es palabra de Dios? ¿Contiene la palabra de Dios? ¿O es la palabra de Dios? Gracias. Jessica Ramírez también: ¿cómo explicar de manera sencilla el creer en Cristo durante el evangelismo personal? Saludos a Kevin, BJ Yael. Así es, la vida está sostenida en la fe en Cristo, en quién es Él y quién dijo que es. La fe se fundamenta en Cristo. Cristo lo es todo y la base de nuestra fe. Así es, pues muchas gracias por sus comentarios. Y yo creo que en cuanto a la predicación, no hace falta meternos en tantos rollos. Algo bien importante de considerar es que la fe es sencilla, y cuando escuchamos por primera vez el Evangelio, no tenemos, o la gente no tiene por qué explicar acerca de la Trinidad, acerca de la encarnación, de la pasión. Son elementos muy importantes de la fe. Sin embargo, el punto central es la resurrección de Jesucristo, el poner la confianza en Él, ¿no? Y de ahí es que se va construyendo el conocimiento, que precisamente es el siguiente capítulo de la obra, que expresa que el creer no solamente es confiar, sino también es conocer. Y en la medida en la que vamos conociendo a Jesucristo a partir de la Escritura, es que nuestra fe se va robusteciendo. Así que vamos a un clip antes de entrar al siguiente capítulo, un clip precisamente de el mismo Karl Barth, una de las pocas grabaciones que existen de Karl Barth. Veámoslo. Der Gott, der sein entscheidendes Wort in Jesus Christus gesprochen hat, das ist kein toter Gott, wie heute die Toren sagen,
sondern das ist der lebendige Gott, der auch heute spricht. Und wenn wir Ohren hätten zu hören, dann könnten wir ihn beständig hören. Denn die Welt, in der wir leben, ist von ihm geschaffen. Und wenn wir Augen hätten zu sehen, dann würden wir wohl etwas von Offenbarung wahrnehmen. Nicht nur in der Bibel, sondern auch sonst. Aber jetzt Achtung! Also was man nun so Offenbarung außerhalb der Bibel nennen könnte und gerne nennt, das könnte nun etwas so sein auf der Linie Hitler. Und da passieren immer wieder die Irrtümer. Wenn die Menschen nun meinen, ha, jetzt hab ich's, hier, dort. Darum wird es wohl für uns dabei bleiben müssen, bei aller Offenheit für die Welt, für die Schönheit des Frühlings, der uns da draußen umgibt. Auch für das, was in der Geschichte geschieht, bei aller Offenheit, entschlossen und geschlossen, dorthin zu blicken, wo Gott unzweideutig für sich selber gesprochen hat. In Jesus Christus, der wahre Gott und wahrer Mensch gewesen ist und ist heute und sein und bleiben wird. ¿Qué tal? Qué increíble video. Pudieron recuperar esta organización Karl Barth que nos muestra, ¿no?, estos extractos muy, muy breves, grabaciones de Karl Barth hablando de su teología y de esta relación que vemos allí muy latente con lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un pastor, un teólogo que no evitó entrar en debate y anunciar a Jesucristo como la palabra de Dios en contra de aquello que en el nacionalsocialismo usurpaba su lugar, ¿no? Es inspirador. Vamos al siguiente capítulo entonces de El esposo de Dogmática, que nos dice que el creer significa, se me fue aquí, conocer. Creer significa conocer. Así que adelante, amigos, quien guste. Si quieren, voy yo. Dale, dale. Creer es conocer. Una de las cosas que creo que debemos de entender dentro de este capítulo o de ver dentro de este capítulo es que la fe cristiana no es una fe irracional como muchas veces se llega a pensar o se nos ha hecho pensar en algunos casos. No es irracional ni antirracional ni sobre la racional, ¿no? Sino, dice Karl Barth, es racional, solamente así. Y al nosotros pronunciar el credo, nos presentamos con la necesidad y la pretensión, dice Barth, de predicar y anunciar la buena nueva. Esto nos lleva entonces a que debemos de conocer a aquel que nos habla. De hecho, Barth va a definir la fe como conocimiento, pues se refiere al Logos de Dios, que ya vimos que es el Logos es Cristo, y es por consiguiente una cosa lógica. ¿Y de qué se va a hablar entonces cuando nosotros conozcamos la fe? Bueno, se va a tratar de hablar sobre los hechos en su sentido más simple, dice Karl Barth, y esos hechos son los que se describen en el Nuevo Testamento. De hecho, Barth nos habla sobre los apóstoles y también nos va a decir
que ellos no se conformaron con hacer constar un hecho interior, sino que hablaron de lo que habían visto y oído y tocado con sus propias manos, citando a Juan. Esto nos debe de llevar a algo, a nosotros. Cuando leemos el texto de Esbozo de Dogmática, también somos retados a ver qué tanto nosotros conocemos a Dios o qué tanto nosotros confiamos, ¿no? No solamente creemos en Él, sino confiamos que estamos impelidos a compartir el Evangelio. Una de las cosas que también nos dice dentro de este capítulo, Bart, es que entonces no nos basta el mero concepto del saber de la ciencia, sino que nosotros necesitamos regresar al concepto del Antiguo Testamento de sabiduría. Al entrar en el concepto del Antiguo Testamento de sabiduría, no se trata solamente de tener el conocimiento o de saberlo, sino se trata de que lo vivamos prácticamente. Y eso es un reto el día de hoy para cada uno de nosotros, porque entonces conocer nos va a llevar también al siguiente punto del capítulo que viene, ¿no? Y no me quiero adelantar a eso, pero entonces el día de hoy pues, nosotros creo que tenemos que ver qué tanto está en nuestras vidas el que podamos conocer al Señor a través del texto bíblico, porque necesitamos conocerlo a través del texto bíblico, que es como se nos revela, y llevarlo a la acción. Entonces, eso es lo que yo veo en este segundo capítulo que estamos analizando. Sí, es increíble esto que mencionas. Me gustó mucho la cita que mencionaste del libro y que Bart lo menciona. Los apóstoles no se contentaron con dejar constancia de un hecho interior, sino que hablaron de lo que vieron y oyeron y de lo que palparon con sus manos. Y eso es algo bien importante, que la fe, el conocimiento de la fe, implicado en la fe, no es un gnosticismo. Eso es bien importante, creo que ya lo hemos señalado en algunos otros programas de exégesis. No es un gnosticismo, no es una iluminación interior producida por el éxtasis, no, sino que es el encuentro con Jesucristo mismo, la palabra de Dios. Y eso es bien importante. No es para los iluminados solamente, no es para aquellos eruditos, los que dedican su vida al estudio, a la vida monástica. No, es para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque Cristo mismo se quiere revelar y quiere establecer esa relación íntima, personal, de tú a tú. Por eso Bart lo llama a Jesucristo como el totalmente otro. Y en ese sentido también, por otro lado, es utilizar nuestras capacidades intelectuales para comprender mejor la fe, como decía Alfonso, a través del texto bíblico. Y este capítulo comienza diciendo Bart, la sentencia desprecia la razón y la ciencia, suprema fuerza del hombre, no la pronunció ningún profeta, sino el Mefistófeles de Goethe. Y creo que ese es también otro de los grandes problemas en el evangelicalismo, que se piensa que la fe es apagar el switch y simplemente creer y repetir cosas, ¿no? No, tenemos que reflexionar en torno a la fe. Y siempre me ha gustado una frase de José Grau en su introducción a la teología evangélica publicada por CLIE, que menciona: la fe cristiana no es una fe ciega, sino que tiene los ojos bien abiertos, y así debe de ser nuestra fe. Pero, ¿qué nos comentas, Luis o Ángel? Adelante, quien guste. Bueno, en la página 32 creo que está la premisa del capítulo. Es en el segundo párrafo, al final del segundo párrafo, dice: el conocimiento de Dios se da allí donde tiene lugar una divina revelación e iluminación del hombre por parte de Dios, donde queda convicto el conocimiento humano, donde el hombre es instruido por ese maestro sin par. Y es que habla de ese contacto con el texto, y es en ese contacto, en ese contexto cuando la revelación, que es en este caso la palabra de Dios,
nos afecta al momento de leer. Por eso esta afectación que produce la palabra, Calvar le pone la voz de Dios o el encuentro con el Señor. Por eso Dios habla constantemente y nos habla a través del texto. Es decir, en ese sentido, el cristianismo es una forma de entender la vida personal y la realidad que tiene una herencia, que tiene una herencia del judaísmo, que es decir, esa centralidad del texto bíblico en la forma en cómo conceptualizo también mis problemas, mi vida, y eso es lo que comúnmente en los cánticos se llama, no, es que la Biblia es un espejo, ¿no? Sí, o sea, porque al leer el texto bíblico conceptualizamos pues, las conductas personales, los vicios, los pensamientos, y es por eso que es ahí cuando la palabra confronta, el texto confronta siempre, y esta confrontación, esta afectación, por así decirlo, en el buen sentido, es lo que creemos que es la palabra y la voz del Señor. Pues, ¿qué nos dices? Adelante con tu comentario. Gracias, pues yo al leer este capítulo definitivamente hago una relación con aquella elaboración que hizo San Anselmo de Canterbury, donde hace evidente la relación que existe entre la razón y la fe con su fides quaere intellectum, es decir, él mostraba que la fe busca comprender, pero no se trata únicamente de un comprender para creer, digo, más bien no significa eso, sino que puesto que creemos, debemos comprender completamente esa fe. La fe es primeramente dada por Dios, ya lo vimos cuando Él se revela a nosotros a través de Jesucristo, pero es necesario que nosotros estudiemos y escudriñemos esta fe para que se fortalezca cada día más. Sin embargo, después de todo lo que ustedes han dicho, a mí me gusta mucho cómo Karl Barth concluye este capítulo mostrando que cuando conocemos a Dios a través de Jesucristo, a través de la revelación en Jesucristo, conocemos totalmente la verdad. Y este conocimiento no es solo intelectual, aunque desde luego involucra un comprendimiento intelectual, sino que también es un conocimiento relacional. Es decir, el conocimiento de Dios es sinónimo de comunión con Dios. Y en esa comunión es donde se fortalece la confianza, en donde descansa nuestra confianza, puesto que tenemos comunión con Dios. Y me gusta mucho prácticamente el último párrafo de este capítulo, donde comenta Karl Barth que, y también lo dijo Luis, esta confianza y este conocimiento se refleja en cada área de la vida y en este caso de nuestra existencia. Terminando, Karl Barth dice que el que cree y conoce a Dios ya no puede decir qué sentido tiene mi vida, sino mientras creemos ya estamos viviendo el sentido de la vida, el sentido de ser criatura y de nuestra individualidad dentro de los límites de nuestra condición como criatura y de nuestra individualidad. Incluso comenta que cuando estemos viviendo la vida en situaciones complicadas, dice que el apoyo que encontramos diariamente y a toda hora en Dios, que nos concede y intercede a nuestro favor, aún sin nosotros con ningún mérito, ese es el sentido de la fe, el reconocer el sentido de nuestra existencia, puesto que confiamos plenamente en Dios. Entonces, aquí podemos ver, como tú decías, cómo se va completando esta definición de Karl Barth. Primero es confianza en cuanto que Él mismo cuando se nos revela, encontramos confianza puesto que Él es completamente la verdad, pero también lo conocemos no solamente de manera intelectual, sino también de manera relacional, y eso es lo que fundamenta este conocimiento en Dios. Pues amigos, allá en casa, envíenos sus comentarios, queremos escucharlos, queremos interactuar con ustedes, tráiganse su café, todavía hay buen tiempo, y comento o leo el comentario de Elvia, que nos escribe: Shalom, si maravilloso Dios no es fiel, sería contrario a su naturaleza. Yo soy
hablando de Dios, Él es fiel. Gracias por salirnos al encuentro, Jesucristo, confiable e irrevocable, digno de confianza, siempre en todo tiempo, aún en la tormenta, Él sigue siendo fiel. Jessica, ver a Cristo en su creación, ¿no? Cuando hablábamos en el primer capítulo de ello. Yael también nos comenta, así es, la palabra es Dios hablando. Jessica Ramírez, yo salí de esa raíz donde hacían esa separación. Gracias a Dios, quien nos guía y ayuda. Gracias por compartir. Pues esperamos ser de provecho, ¿no? Presentar estas obras de grandes teólogos, de grandes literatos, para que ampliemos precisamente nuestra perspectiva y podamos ir reflexionando a través de la lectura sobre nuestra fe, ¿no? Robustecerla y llegar a ese conocimiento como se expresa en Efesios, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento de Dios, ¿no? Y es parte este quehacer teológico de ello. Pues vamos entonces al siguiente capítulo, el último que vamos a estar analizando en este programa, que va cerrando lo que es el creer. Y el creer significa confesar. Así nos presenta el capítulo 4 Karl Barth. Adelante, amigos, quien guste. Pues yo este capítulo se me hace más interesante personalmente de los tres, puesto que comenta algo muy importante. Esta fe que vimos que está confiada en Dios a través de un conocimiento y sobre todo de una comunión íntima con Él, pues esta fe no puede ser callada, ¿no? Fuera de nuestra esfera privada, como lo comenta él, fuera de un compromiso que tenemos en nuestro interior con Dios, también tiene que haber sí o sí una manifestación externa, ¿no? Hacia lo público y afrontar también ese compromiso y aún las dificultades que involucra el manifestar esta fe de manera pública. Porque de otra manera, pues estaríamos reflejando incredulidad, ¿no? O una fe errónea o incluso una superstición, como él comenta, sino que aquel que confiesa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no puede negarse a manifestarlo públicamente. Y eso se me hace muy interesante porque él lo comenta incluso en este capítulo. Hay no solamente individuos, ¿no?, que de alguna manera temen a hacerlo público, sino también iglesias enteras, ¿no?, que no se atreven a poder entrar en diálogo con el mundo. Él dice que luego se ponen barreras, ¿no?, con las personas que están fuera de nuestro entorno eclesiástico, pero de manera comunitaria también se tiene que manifestar. Y él comenta que incluso hay iglesias que se convierten en congregaciones de los apartados y él comenta que él le da miedo que incluso sea una iglesia de personas mudas. Sin embargo, él comenta que en esta manifestación externa, en este punto ante el mundo de nuestra fe, se tiene que hacer en un lenguaje que hablen los de afuera, no solamente con un idioma eclesiástico, sino que tenemos que hablar de nuestra fe con un lenguaje que utilice cualquier persona fuera de la iglesia, porque no todos tienen una Biblia, no todos leen la Biblia, o incluso dice ahí que no usan el himnario, pero que tenemos que utilizar un lenguaje que hablen las personas de afuera y que nosotros tenemos que estar dispuestos a dialogar con ellos a partir de nuestra fe en cuestiones teóricas o incluso cuestiones de lo cotidiano, ¿no? Entonces, creo que eso es muy interesante porque de esta manera el cristiano puede entablar un diálogo en situaciones que ocurren en nuestro día en día. Hablábamos hace poquito del tema, por ejemplo, de la inseguridad, de los homicidios, el tema tan fuerte que estamos viviendo actualmente. Es momento de que nosotros, en nuestra fe, podamos entablar un diálogo de estas situaciones que ocurren en la sociedad. Y creo que en este punto Karl Barth es muy enfático e incluso comenta que
ya basta de ese dualismo, ¿no? En el cual únicamente hablamos de Dios o expresamos nuestra fe en un territorio religioso, pero no, la fe tiene que ver con un ser integral y todo nuestro ser tiene que estar hablando de la fe en lo intelectual, en lo cotidiano y de esa manera poder dar una palabra que sea relevante al mundo basada en nuestra fe. Pero no sé ustedes qué más puedan opinar. Adelante, Luis. En la página 41, perdón que estoy así citando, perdón, pero después de las cursivas, creo que está la premisa central de este capítulo. Dice: allí donde la confesión de la fe seria y clara, por principio, debe ser traducible al lenguaje del Señor, cada cual del hombre y la mujer de la calle, al lenguaje de aquellos que no están acostumbrados a leer la escritura ni a cantar con el libro de cánticos, sino que tienen una terminología completamente distinta, y un campo de interés absolutamente diferente. Creo que complementa lo que mencionó Ángel, porque creo que tiene que ver con lo que, si lo ponemos en el lenguaje de Barth, con la traducción de la exégesis bíblica o la traducción de la teología a un lenguaje cotidiano, un lenguaje que pueda responder a las preguntas que se están dando pues, en la calle, con la gente de patio. Creo que Paul Tillich en su teología sistemática habla de esto de una forma más enfática, mencionando que es el método de correlación. El mundo pregunta, la iglesia responde. Entonces, pienso que en este caso la teología, estaba oyendo a unos pastores esta semana que decían que la teología no tiene que ver con la cultura, el evangelio no tiene que ver con la cultura. ¿Por qué? Porque dicen que es el mismo. Ok, es el mismo, pero la forma en cómo vas a presentar y aplicar el evangelio, que es el mismo para todas las culturas, es completamente diferente pues en su iglesia en Estados Unidos que en el sur de México. Entonces, eso es lo que tiene como reto la teología, que la aplicación del evangelio en formas vivenciales bajo estructuras éticas sea pertinente para el hombre de ahora. Y es por eso que se hace teología, se hace filosofía, se hace una reflexión teniendo en cuenta, pues, por supuesto, el texto bíblico y las demás ciencias para poder ser objetivos. No podemos desechar todas las áreas del conocimiento pensando que la Biblia únicamente es lo único que el ser humano necesita en todas las áreas. Esto es un error y una... me atrevo a decir, como lo mencionó Shell al inicio, esa es una bibliolatría espantosa, porque aunque sí, la Biblia ocupa un papel preponderante en la vida del ser humano, no es el todo para que el hombre sea una persona culta, una persona en la forma en cómo conoce el mundo objetiva. Entonces, la Biblia nos habla únicamente de Dios, pues en relación con el ser humano a través de la persona de Jesucristo, punto. No nos habla de sociología, ni de genética, ni nada más. Y por eso Barth le interesa hacer un énfasis en esa aplicación de la palabra, en esa traducción del texto bíblico, del lenguaje de la Biblia al mundo contemporáneo, al mundo que pues quiere traducir o se quiere presentar el evangelio. Sumando a esto que han comentado ustedes, algo que es importante destacar es que ese creer, que significa confesar, lo entiende Karl Barth a partir del concepto de obediencia. Es decir, esa confesión, esta puesta en práctica de la fe, este diálogo de la teología o del quehacer teológico con nuestra sociedad es, puedo decirlo así, es obediencia a la misma palabra. Y en ese sentido encuentro un eco de las palabras de Barth en los escritos de Bonhoeffer, en su Ética y en algunos otros textos, donde precisamente habla de que el creer es obedecer. El obedecer es creer. El creyente obedece y el obediente cree. No se puede separar, ¿no? una fe
manifestada en una confianza, en un conocimiento, sin obedecer, ¿no? Y ahí es donde muchas prácticas eclesiales en la actualidad chocan con lo que es realmente creer en Jesucristo, creer en la palabra. ¿Por qué? Porque hay una división en la que, como ya mencionaba Ángel, se encierran en su mismo círculo eclesial, litúrgico, las mismas rutinas espirituales, y no hay una obediencia real de la palabra que se muestre hacia el prójimo. Y leo una porción del texto de Barth en la página 42. Conocemos ese lenguaje de púlpito y altar que fuera del ámbito eclesial suena a chino. Guardémonos de quedarnos parados y no querer avanzar hacia posicionamientos mundanos. Y cierra: ¿de qué le sirve al hombre hablar y confesar su fe con el lenguaje más vigoroso si no tiene amor? Y en ese sentido va uniendo, ¿no? Estas tres características constitutivas del creer, ¿no? Creer significa confiar, creer significa conocer, creer significa confesar. Confiar en la palabra, conocer a Cristo, confesar dentro de la iglesia y fuera de ella, con nuestros actos, nuestras acciones, nuestras actitudes, todo ello fundamentado en el amor que procede del Padre en el Hijo por el Espíritu, ¿no? Alfonso, adelante. Gracias, Chel. Yo quiero citar una parte que a mí me encantó de esta parte de confesar de Barth, y dice: la confesión, si es seria y clara, habrá de ser también traducible en el lenguaje de todo el mundo, del hombre y la mujer, es decir, del lenguaje de aquellos que no están acostumbrados a leer la Biblia, sino que se valen de otra terminología y tienen otros intereses. Esto es bien importante porque nuestra confesión debe de ser visible a todos. No se trata solamente de tener esta confesión de la cual ya se ha estado hablando, que es una confesión eclesiástica con lenguaje, Barth, no me acuerdo cómo le llama este lenguaje de Canaán, pero que nosotros algunas ocasiones también le podemos llamar lenguaje de Sion, ¿no? Este lenguaje en donde exaltamos a Dios, sus virtudes, estamos acostumbrados a decir amén, hermano, gloria a Dios, aleluya, levantamos las manos, adoramos al Cordero, pero que la gente cuando nos ve es así como que, chale, ¿qué tranza contigo, carnal? ¿No? Bueno, si son chilangos o si son oaxaqueños. Pero algo bien interesante en esto es que nosotros tenemos que traducir este lenguaje de Canaán a el lenguaje secular, al lenguaje cotidiano. Barth también nos dice algo bien interesante que también quiero citar. Dice: una cosa es segura, si la iglesia cristiana no se atreve a confesar usando su propio lenguaje, suele también no confesar absolutamente nada. Y aquí es bien interesante, tal vez la única forma que tengas de expresarte sea con este lenguaje de Sion, pero aún así no lo hagas, no confieses, ¿no? Delante de nadie, ni siquiera los mismos hermanos en la fe lo vean. Y dice entonces Barth que se convierte en una congregación de los apartados, y ojalá no acabe por ser una congregación o iglesia de perros mudos. Y esto es bien fuerte, ¿no? Porque entonces estamos viendo estos cristianismos que de repente se vuelven solamente el cristianismo secreto, por así decirlo, o el cristianismo en donde yo me siento bien conmigo mismo cuando voy a la iglesia los domingos, cuando me reúno los jueves, o ahora que estamos en algunas congregaciones en línea, cuando estoy en línea, los días que yo tenga que congregarme. Y lo que estamos viendo es que no se trata de eso, sino se trata de una confesión pública día con día, porque de la misma forma en como tú lo dijiste, obediencia, según lo que nos dice Barth, es la manifestación de nuestro conocimiento y de nuestra fe o de nuestra creencia. Entonces ya estamos viendo aquí la fe obrar, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras, diría Santiago, ¿no? Y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Y bueno, algo con lo que quiero terminar es lo que dice Bart en una de las cosas en este capítulo, que es preciso trabajar teológicamente con toda intensidad, ¿no? Pero no olvidemos que todo cuanto sucede en la iglesia tiene que surgir también hacia afuera, en forma profana. Y de esto yo creo que Bart y Alemania tienen un conocimiento grande, porque de hecho Bart habla del ejemplo de 1933, cuando Alemania tenía un cristianismo serio, profundo y vivo, y una buena confesión de fe, pero lamentablemente, dice Bart, no se pudo compartir o no fue traducido al lenguaje político de entonces, y por eso los teólogos alemanes de la época no se pusieron en contra del nazismo, ¿no? Y el día de hoy, entonces, creo que también es un reto para nosotros el estar en contra de la injusticia, no solamente declarar la injusticia desde el púlpito, sino realmente levantarnos en contra de ella y amar la verdad que tenemos revelada en los textos bíblicos, que es Cristo Jesús. Increíble, increíble el inicio de esta obra del esbozo de dogmática. En realidad, pues ya han escuchado los argumentos que nos presenta apenas en los primeros capítulos introductorios. Así que la invitación, amigos, amigas, allá en casa, es que pues puedan entrarle a este texto de Karl Barth, conocer su obra, su pensamiento, su teología, su aporte, y con ello van a ir quitando, disipando cualquier duda en cuanto a la fe de Karl Barth, así como aquí en el programa lo hemos hecho con mi buen amigo Luis, que muchos dudan ahí de si es creyente, si es católico, si es evangélico. Aquí vamos viendo, ¿no? Esto a través de conocer el mismo texto de Barth, vamos a conocer su teología y su aporte. Y bueno, quiero leer algunos comentarios. El primero de ellos es de Kevin, que nos dice: sinceramente, el tema está causando un buscar, una relación personal con el Dios vivo y no solo un conocimiento teórico. Pues me da mucho gusto, me da mucho gozo saber eso, Kevin. Gracias por compartirlo. Elvia Marín también nos escribe, muy interesante: no podemos confiar en quien no conocemos y no podemos conocer en quien no confiamos. Y esa parte relacional con Dios es llevar a la práctica todo esto, que al final de cuentas es lo importante. Creo que es el objeto, llevarnos a conocer, creer y confesar a Dios, no solo con palabras, sino con un verdadero estilo de vida, y en ambas direcciones relacionarnos con Dios para seguirlo conociendo verticalmente, para darlo a conocer horizontalmente. Jessica Ramírez también nos escribe: qué interesante, básicamente de manera sencilla e integral debemos compartir el evangelio, adaptarnos a nuestra sociedad en la forma como se comunica. Así es la implicación misma de la iglesia, ¿no? Me acuerdo siempre de esta porción en el Sermón del Monte: son la luz del mundo. La luz no se puede poner debajo de un almud, ¿no? Y eso tiene la connotación de obrar justicia y misericordia. Veje Yael: así es como el apóstol Pablo escribió, somos esas cartas abiertas. Nosotros presentamos el evangelio a los ojos del mundo. Muchos nunca han leído la Biblia, pero sí nos mira a nosotros. Híjole, este programa ha estado bastante interactivo. Gracias por sus participaciones. Natalie Soberanes: creer significa conocer, conocer te hará creer, comprender y discernir. Pues gracias. Daniel Ávila también, creo que era Gabriel Marcel, que decía que fe es más que pensar, es una manera de existir en este mundo. Pues muchas gracias por sus comentarios. Vamos a un videíto y regresamos para las conclusiones. Vamos al clip.
Pues esta es la sorpresita que teníamos ahí guardada, la hemos estado pensando desde hace bastante tiempo y bueno, finalmente mi queridísimo amigo Luis pues me ha retado, me ha instado a seguir adelante con ese compromiso de la predicación de la palabra. Y bueno, hemos visto, ¿no?, la necesidad de poder el texto bíblico de manera exegética. Hay una pues gran necesidad, ¿no?, en el mundo de conocer la palabra de manera adecuada. Y bueno, decidimos comenzar estas reuniones dominicales. Todavía no tenemos exactamente el horario, pronto lo vamos a compartir con ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente queremos compartir el mensaje de la escritura con ustedes, ¿no? Eso es nuestra intención. Obviamente, en torno a la escritura se gesta una comunión y también tener tiempo de oración, de conocernos, así que están cordialmente invitados. Más adelantito les daremos mayor información de esta exposición de la palabra que tendremos domingo a domingo. Y bueno, es el compromiso que nosotros tenemos con el Señor de proclamar su palabra y con ustedes, si así lo desean, pues también conocer más acerca del texto bíblico. Luis, si quieres comentar algo al respecto, ya que me invitaste y me aventaste al ruedo con esto. Adelante, Luis. Pues también en mi caso sí es algo muy motivante el hecho de abordar el texto bíblico de manera dominical y sobre todo de poder gestar alrededor del texto pues una comunidad. Entonces, yo sé que ahorita estamos en tiempos de pandemia donde no permiten reunirnos, pero creo que tenemos los medios y las herramientas digitales para poder llevar a cabo una adecuación comunitaria para poder escuchar el texto. Pues como bien lo dijo Shell, las predicaciones, la intención es que sean exegéticas. Algunos tal vez de los que expongan lo expondrán expositivamente, pero en base al exégesis. Entonces, pues los invito y que realmente esto sea un bonito proyecto guiado por el Señor para que pues podamos ser de bendición. Y sobre todo creo que lo mejor es que como va a ser digital, pueden compartir el link por WhatsApp o por Messenger, lo que sea, y pues para que puedan agregarse a la comunidad. Meet no tiene al menos por ahora un límite de tiempo, entonces aprovechemos eso mientras tenemos estas herramientas gratuitas. Así es, amigos, pues ahí está la cordial invitación, que pronto les daremos los pormenores. Y bueno, vamos a leer algunos comentarios que ustedes nos continúan enviando. Karen escribe: ¿podrían comentar Vida en Comunidad de Dietrich Bonhoeffer y su pertinencia a los actuales tiempos de confinamiento? Mira que tengo por aquí, precisamente la vida en comunidad era algo que hemos estado pensando. Lo tenemos ahí agendado. No te prometo que para la siguiente, pero por supuesto que sí, ahí está. Este es un texto clásico y lo vamos a ver, por supuesto, más adelantito. Ramsés nos escribe: Colosenses sería un buen inicio. Ramsés, bueno, lo tengo en la clase de exégesis en el seminario metodista, Gonzalo Báez Camargo, y entonces estamos viendo Colosenses, pero lo siento, vamos a tener que esperar a que termine el semestre. Y Jessica Ramírez, un saludo también. Pues vamos a las conclusiones, ¿les parece? Quien guste comenzar, adelante. Alfonso. Prefiero iniciar yo. Mira, en lo personal, Bart es un modelo de pensador o de intelectual totalmente equilibrado. Él sí es teólogo, pero tiene a la mano todo el bagaje de historia de la filosofía occidental. Lo que me encanta es que creo que Bart responde, a menos a nivel personal, así lo veo, a la necesidad y a los peligros más grandes que como cristianos y como seres humanos tenemos, que son nuestros estados emocionales
cuando se involucran en la vida cristiana y en los ejercicios espirituales, llámese oración, ayuno, servicio, etcétera, comunión con los hermanos, etcétera. Creo que Barth nos regresa al texto. Es como un aterrizaje en creerle directamente a la palabra fidedigna de Dios y entrar en un contacto con ella, no creerle a las emociones y justificarlas con el maquillaje cristiano diciendo, es que pienso que el Espíritu Santo me está diciendo algo. No, es creerle al texto. Entonces, contra cualquier tipo de sentimentalismo cristiano que podamos estar embargando y sobre todo guiando nuestra vida, el texto creo que es una directriz importantísima y obviamente, aunque no contiene todas las respuestas humanas de la vida, sí tiene todas las respuestas que necesitamos para poder ser humanos que se relacionan directamente en una comunidad cristiana. Entonces, creo que en ese sentido podemos entablar un diálogo con el texto y con nuestra realidad, pero en base a una reflexión seria, sana y bíblica. Por eso creo que, a menos desde mi parte, la motivación, el ímpetu y sobre todo pues también motivar a Shell con el tema de las predicaciones de los domingos, porque es algo que, aunque es diferente a este tipo de programa, podemos entablar una relación un poco más estrecha y amena con la comunidad y sobre todo pues ser comunidad. Vamos contigo. Voy yo. Bueno, Alfonso. Dale. Gracias. Bueno, yo como conclusión, lo que veo en este texto de Barth en el Bosquejo de Dogmática es la necesidad que tenemos de entender qué creemos, porque de esta manera, al entenderlo, podemos ahora sí decir como Barth va a hablarnos desde el credo, ¿no? Yo creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y es bien importante esto cuando nosotros nos encontramos en tiempos difíciles, en tiempos duros, pero también es bien importante cuando nos encontramos en tiempos de bonanza, en tiempos en donde nosotros creemos que estamos muy bien y podemos alejarnos de Dios. Creo que esa es la vida equilibrada que necesitamos ver y vivir, porque el creer va a implicar el conocer y el confesar o el actuar, y vamos a poder actuar como verdaderos creyentes. Y al actuar como verdaderos creyentes, vamos a hacerlo en toda nuestra vida, como estuvimos leyendo en el texto. No va a ser algo apartado, no va a ser un dualismo, sino que va a ser completamente la vida del creyente. Y es una de las cosas que Luis en algunas otras ocasiones nos ha peleado, ¿no? Que muchas veces estamos diciendo que se trata, bueno, nos lo pelea porque él dice, es que no se trata de llevar una doble vida o de llevar un lenguaje, sino de lo que se trata es de ser tú mismo, de ser natural, de poder llevar esta relación con Dios en la piel. Y simplemente es ser sal, ser luz y poder confesarlo con tus actos. Y muchos de ellos, muchos de los que no conocen a Dios, van a poder conocerlo por tu forma de vivir, por tu forma de hacer las cosas, por tu confesión de fe y porque finalmente en medio de todo tú vas a poder decir, yo estoy con Dios, estoy en su resguardo y no importa lo que pase, Él está conmigo. Soy un privilegiado de poder creer en Él, ¿no? Y creo que con eso me quedaría yo, con que somos privilegiados de poder creer, porque Él se nos ha revelado, nos ha dado el privilegio de tener su revelación en la palabra y en el Logos, que es Cristo. Excelente, Alfonso, excelente comentario. Vamos con Ángel, ahora sí. Dale. Sí, muy bonito, Alfonso. Pues sí, considero que al adentrarnos, por lo menos de manera introductoria, al pensamiento de Karl Barth, pues nos damos cuenta de su gran aportación a la teología protestante, ya que pues aclarece muy bien la esencia de la fe, que es una fe firme, una fe que conoce, una fe que confía, una fe que confiesa. Y esto va en contra de muchos prejuicios que escuchamos, ¿no? Constantemente desde algunos púlpitos evangélicos o incluso algunas
páginas por ahí que dicen que Karl Barth es liberal, ¿no? O herético o demás, que yo confieso que yo fui uno de ellos hace muchos años, pero como vemos, pues es contrario de lo que Barth enseña. Y siempre él buscó poner a Cristo en el centro de todo y regresar, como decía también Luis, regresar siempre a las Escrituras. Simplemente a veces pues se habla a la ligera, ¿no? Por desconocimiento directo de sus obras. Y como lo hemos dicho antes, a veces se habla desde una posición cerrada de que todo lo que no se acople a mi doctrina o denominación es herético o liberal. Y eso mismo pasa con estas obras de Karl Barth. Y bueno, vemos en estos primeros 3 capítulos de su obra, Esbozo de Dogmática, cómo Dios mismo es quien sale a nuestro encuentro revelándose en Jesucristo como un don, como un regalo, como lo dice Alfonso, para que nosotros podamos conocerlo de manera intelectual, pero también de manera relacional, tener comunión íntima con Él. Y esto mismo da como resultado el tener una vida de confianza, una confianza plena de su presencia, de su dirección, de su cuidado, y que por tanto esta confianza, este conocimiento, esta fe, no puede mantenerse callada, sino que confiesa al mundo entero su convicción y que como iglesia interactuamos y participamos con los problemas del mundo que están a nuestro alrededor y fuera de las 4 paredes de la iglesia. Por eso vemos también que, aunque lo elabora de una manera muy profunda, intelectual, teológicamente, también es muy sencillo y es cuestión de tenerlo siempre fresco en la mente. Creer es conocer, es confiar y es confesar, con todo lo que involucra, que ya lo hemos visto. Y ya como último, lo leí de tu libro, Shell, seguramente basado en ello, pero tú comentas ahí que el yo creo que estamos, que estuvimos analizando hoy del símbolo apostólico, se expresa en primera persona del singular, es decir, es la confesión de un posicionamiento personal, pero también está expresado por toda la iglesia. Así que el símbolo se expresa siempre en comunidad y decimos el símbolo junto con todos los cristianos de todos los lugares, de todos los tiempos, y el símbolo es expresión de comunión de la iglesia con su Señor. Así que juntos decimos, yo creo. Y allá en casa, escríbanos qué les ha parecido este programa. Aún vamos a estar leyendo sus comentarios. Queremos pues tener esa retroalimentación. ¿Qué tal les ha parecido? Quizás más adelantito saber, ya leí el libro de Karl Barth, ¿no? Y escuchar su opinión. Es interesantísimo. Y como dice Ángel, aquí hemos presentado nuestras opiniones en torno al libro. Sin embargo, podemos expresar como creyentes en Jesucristo, creemos en Jesucristo, creemos en Dios Padre, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, y eso lo expresamos en comunidad. Y bueno, finalmente simplemente quiero expresar mi gozo, mi felicidad. El día de hoy fui a Librería Papiro 52, tenía una junta bastante interesante y me entregaron 2 ejemplares de la nueva edición de mis libros. Entonces, pronto los voy a tener aquí. Si están interesados, escríbanme, y también, obviamente, van a estar siendo distribuidos en Librería Papiro 52. Están bien padres, la verdad me gustó mucho la edición, y bueno, pues ahí está, ya más adelantito les estaré dando la información completa, pero pues en unas 2 semanitas, cuanto mucho, ya van a estar en circulación. Así que pues esperamos que este programa les haya gustado, les haya servido, les haya sido de utilidad, y compártanlo. Recuerden que también en YouTube está la página o el canal Creer, Conocer, Confesar.
inspirado precisamente en esta porción del esbozo de dogmática de Karl Barth. Así que vayan a YouTube, suscríbanse, porque más adelantito estaremos transmitiendo también por allá. Entonces, YouTube, creer, conocer, confesar, ahí suscríbanse, vean los videos, denle like, denle clic a la campanita y compártanlo. Pues gracias, amigos, Ángel, Alfonso, Luis, Jonathan, que está en los controles desde Guatemala, y un saludo a David Campos también. Así que gracias por esta linda noche de reflexión bartiana, y nos estamos viendo en la que sigue. Gracias y paz.